Bueno, buenos días. Entonces, una pregunta. No tenemos actividad pendiente que presentar aquí. No quedó ningún grupo. No sería bueno que me contestaran. ¿Ningún grupo quedó pendiente de presentar? Espero que no. Sí, nosotros creo que éramos como dos grupos, pero uno, Perdón, no le escucho, Erika. Discúlpeme. nosotros, mi grupo, Bueno, entonces, ¿sobre qué tema era, era sanidad? sí, justamente. Ah, ya. Muy bien, gracias, María José. Quedaron pendientes varios grupos de presentar, solo comenzamos con uno. Si yo no estoy mal, comenzamos con el primer tema que se refería entonces a... Deme un segundo, ahora lo... Bueno, entonces, dentro del tema de perdón, teníamos los temas de libertad, compensación, restauración y sanidad. Bueno, entonces, me levantan la mano, por favor, quienes estamos de compensación, de restauración y de sanidad, y si quedó pendiente alguno de libertad. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, vamos a hacer dos actividades. Vamos a presentar, por favor, tomando en cuenta que son varios grupos los que están pendientes aún. Déjenme revisar. Levanten un representante de cada grupo, solo un representante. 4. Bueno, entonces 3. 4 grupos. Bueno, entonces son 4 grupos los que tienen que presentar. Entre unos 5 a 8 minutos, por favor, por grupo, para luego comenzar con la semana número 14, que el tema es el principio de confiar en Dios. Adicional al principio de confiar en Dios, vamos a tener también para la semana la prueba corta del capítulo del pilar que nos corresponde, que se refiere a la humildad. Sí, capítulo número 5, que es humildad, y luego para la próxima semana, la siguiente, nos va a quedar el capítulo 6, que corresponde a los pilares de la revelación. Por favor, yo quisiera que tomaran en cuenta lo siguiente, jóvenes. Estamos al día 8, tenemos 1, 2, 3 fines de semana de clase. Creo que nuestro parcial es si no es el 5, es el 12. Entonces tenemos solo 3 clases como máximo. Sí les agradecería, por favor, en la medida de lo posible, que estén en estas clases. En este curso hay aproximadamente 40 personas y el día de hoy solo hay 34. Entonces, yo les agradezco que estemos presentes, que realicemos las actividades. Ya solo nos queda el capítulo 6, 7 y 8 de los pilares, que son 3 cabal en el tiempo que estamos, y del principio de confiar en Dios. Luego tenemos el principio de integridad y por último tenemos el principio de empoderamiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pues planificado y programado según las semanas que tenemos pendientes de concluir. Agradezco, por favor, que estén en clases, que participen en clase para ir pues completando las tareas que tenemos pendientes. Así que pues, voy a dejar de presentar y del grupo de
compensación, por favor. Si no quedó pendiente ninguno de libertad, el grupo de compensación. Si no quedó ninguno pendiente de compensación, entonces nos corresponde restauración y sanidad. Así dieron los que levantaron su manita, por favor. Restauración y sanidad. Erika y Londi, ¿qué manda? ¿Cuál es el tema que tiene Erika y cuál es el que tiene Londi? Sanidad. Déjame buscar mi hojita. Yo tengo sanidad. Yo tengo restauración, licenciada. Se tiene restauración. Denme un segundo, voy a traer mi hoja porque así me guío más. Bueno, las personas que tenían el tema de libertad estaban Lester, Cristian Daniel García, Cristian Alejandro Medina, Jeffrey, Daylin Janet, Jason Javier y Daniel Alejandra. Fernando José. De compensación estaba Herbert, Bernardo Alejandro, Casey, Jonathan, María José, Juan Daniel, Javier Alejandro y Sharon Denise. De restauración, Juan Carlos Hernández, Renato Gabriel Trinidad, Carlos Antonio Juárez, Domingo Adonías Nicolás, Andrea Nicole y Londi. Entonces, y de sanidad, Heiler, Elmer, Marvin, Jorge Alejandro, Erika Gabriela y Daniel Enrique Gabriel. Entonces, Jason, dígame. Pues de licenciada, si no sé si escuché mal, pues dijo Jason Javier, yo pasé la semana pasada con grupo 1 de Libertad. Dije Jason Javier Escobar, Libertad. Sí, yo pasé la semana pasada en grupo 1. Sí, solo estaba diciendo quiénes tenían de libertad, compensación y restauración. Ah, ok. Gracias. Entonces, nos corresponde compensación, por favor. Sí, es que no me recuerdo, chicos, discúlpenme. ¿Cómo nos quedamos? Si ya pasó compensación, entonces restauración. Y si no, solo sanidad. De los que hayan quedado pendientes. Cualquier grupo que pueda pasar. Listo, licenciada. No sé si ya puede ver mi pantalla. Somos de grupo de sanidad. Sanidad. Sí, correcto. Sí, está bien, pasen. No importa el orden. Lo que Ok. tenemos que avanzar. Perfecto. Entonces, somos uno de los grupos que le tocó la parte de sanidad. ¿Tienen anotados los integrantes, por favor? Porque así voy marcando quiénes son. Porque no están aquí. Es Erika Arévalo,
Y hay otras dos personas que no recuerdo el nombre, Bueno, creo que es... entonces, ustedes, los que están hoy de sanidad presentan y son ustedes los que les califico, chicos. Vamos, pues. Yo también estoy en sanidad. Ok, Bueno, pero perfecto. es que hoy como que están durmiendo un poquito. A ver, ¿quiénes van a presentar en este momento con Jorge Alejandro Job? Levanten la mano, por favor, así los anoto. Muy bien. Muchas gracias. Erika, muy bien. Pedro, denme un segundo. Pueden comenzar, ya los tengo anotados. Jorge, Pedro y Erika. Ok, entonces vamos a empezar con los comentarios que tuvo cada uno de nosotros con la lectura. El primero dice que pedir perdón al final del día no nos hará más débiles, pero sí más fuertes y nos dará un gran alivio. Eh, este es un comentario que tuvo uno de los integrantes que también estaba con nosotros. Entonces vamos a pasar con el siguiente. El comentario sería: los sentidos y el corazón deben de estar involucrados para que la sanidad sea verdadera. Es decir, para que ocurra la sanidad tiene que ser de corazón y de voluntad, ya que muchas veces muchos decimos perdón y no lo hacemos de corazón, entonces de nada serviría, ¿verdad? Todo tiene que ser de corazón y en verdad mucha voluntad, porque no tiene nada malo pedir perdón. Muy bien, sigamos, por favor. Otro comentario que tuvimos fue que pedir perdón y perdonar nos permite mostrar amor verdadero y sincero hacia las demás personas, y también así nos permite entablar una relación sincera y consciente con Dios, sabiendo que las personas que perdonamos, nosotros estamos haciendo el bien y estamos confiando en Dios de que Él es el que se va a encargar de sanar nuestro corazón. Ahora tenemos las preguntas para meditar. Una de ellas es de que si le hacemos caso a la voz en nuestra conciencia, y en este caso, en mi caso, yo sí le hago caso a la voz en mi conciencia. Yo creo que esa es la voz que me guía y que al final es la que yo tengo que hacerle caso, porque siempre va a querer lo mejor para mí. La siguiente es de que si alguna vez has sentido que la comunicación con Dios no fluye y cuáles podrían ser las causas. Eh, yo creo que, que todos en nuestra relación con Dios hemos tenido nuestros altos y nuestros bajos, y yo estoy en las mismas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles causas? Es de que uno puede pedir y pedir, pero no mira esas respuestas. Entonces uno se puede llegar a desesperar. Entonces ya no pide como que con la misma gana o con la misma intensidad o con la misma fe. Entonces uno siente que Dios en ese momento de nuestra vida ya no nos está apoyando, pero no es así. Solo es de tenerle paciencia y tenemos que saber de que los tiempos de Él son los correctos y que nosotros los tenemos que acoplar a su plan. Muy bien. La siguiente pregunta es de que si consideras que la falta de perdón puede afectar nuestra salud y por qué. Y sí, yo creo que estar como que amargados o siempre estando como que al pendiente de qué las personas nos han hecho y no poder soltar esos sentimientos, eh, nos puede llegar a causar estrés innecesario, y sabemos que el estrés pues es un veneno que al final nos va a causar muchos más daños a nuestra salud más adelante. Muchas gracias. En nuestra presentación, pues nosotros buscamos el artículo que tuviera que ver con el perdón y la salud, bueno, acerca de la sanidad, y en el libro se leía una parte de que la pregunta anterior va de la mano, ¿verdad? Que cómo el perdón puede llegar a afectar nuestra salud.
nosotros encontramos un artículo de CNN en español en el cual habla acerca de estudios que se realizaron en cierto grupo de personas. En total fueron 44 estudios publicados y esto demostraba que la ira, el enojo, el rencor, muchas veces cuando no perdonamos, este tipo de sentimientos surgen por la misma falta de perdón que tenemos. Y pues estos estudios reflejaban que todos estos sentimientos negativos se convertían en estrés. Por lo tanto, muchas personas estaban sufriendo de enfermedades cardíacas, ya que constantemente estaban reprimiendo sus sentimientos y demostraban que cuando las personas pues perdonaban, tanto perdonaban a quienes les habían hecho daño, como también pedían perdón de manera eh, sincera, como habían mencionado mis compañeros, pues liberaban muchas cargas, ¿verdad? Y muchos sentimientos que a la larga les estaban afectando. Y pues bueno, pues si tienen ahí un poco de interés, les dejamos también el link del artículo. Gracias. Gracias, Erika. A continuación, pues estaríamos mostrando el video, que esto es una, pues, de una serie. ¿Algo Pues, más? ay, perdón. En el video, como podemos ver, un poco de contexto, al parecer el hermano pues provocó que una situación incómoda hacia Josh, si no estoy mal, y pues quizás a veces lastimamos a las personas en momentos importantes y sin darnos cuenta, pero lo más importante no es quedarnos con el hecho de, ay, solo pues bueno, los lastimé ni modo, sino que pedir perdón y hacerlo corazón. Y pues con eso terminaríamos nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, yo me estoy dando cuenta aquí en el chat que les escribimos a los grupos que hacían falta, que agregaran todavía vamos a ver, a Sharon. Entonces, había mucha gente que hacía falta, chicos. Vamos a ver, Marvin Eliazar, Manuel de Jesús y Lester. Voy a anotarlo de una vez. Marvin Eliazar, comiencen, por favor. ¿Quién comienza? No lo escucho. Buen día, licenciada. Nosotros somos el grupo número De sanidad. de Grupo Sanidad. Como usted puede ver, Sí. pues nuestros datos. Sí, ya la anoté, gracias. Muy bien. Dos. Muy buenos días a todos. No sé si me escuchan. ¿Sí lo escucho?
Perfecto, entonces voy a pasar por mi parte, ¿verdad? Que en este caso pues serían las preguntas. Creo que como parte del comentario y algo muy importante que decía el libro es de que muchas veces no sentimos que nuestras oraciones fluyen, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo de David de que él le preguntó a Dios que hasta cuándo esconderá su rostro de mí. Y muchas veces es a causa de lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Muchas veces nuestras emociones, nuestra culpa, nuestro resentimiento, nuestra amargura y muchas de esas situaciones vienen a hacer una brecha entre nuestra comunicación con Dios y la nuestra, ¿verdad? Pero a pesar de que no lo escuchamos, a pesar de que parece distante, Él está más cerca. Lo único que pasa es que ciertas situaciones de nosotros, cierta culpabilidad, cierta falta de perdón, hace que nos separemos o que no estemos en el mismo canal que Dios, ¿verdad? Porque si Él es amor y nosotros estamos con amargura, con odio, o sea, no contrasta el amor con eso, ¿verdad? Sino que tenemos que estar en el mismo canal para poder recibir pues esa señal. Y en parte a las respuestas, ¿verdad? Le hace caso a la voz de su conciencia. Yo siento que depende mucho de la forma en la que uno ha sido creado, ¿verdad? O cómo ha sido educado. Porque si hay alguien que no ha sido educado de la mejor manera, creo que su conciencia no va a estar acorde a las situaciones, ¿verdad? En cambio, si una persona ha sido creada o ha sido, pues sí, criada en un ambiente, podemos decir, de confianza en Dios, creo que los estándares que lo van a guiar van a ser bastante plenos y y la conciencia lo va a guiar a hacer lo correcto siempre, a pesar de que se cometan errores. La conciencia siempre nos va a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que pedir disculpas. Y creo que muchas veces esa conciencia es la que no nos deja dormir, ¿verdad? Tenés que disculparte, si no, no vas a poder dormir bien, ¿verdad? Otro punto es, ¿alguna vez has sentido que tu comunicación con Dios no fluye? Creo que todos lo hemos sentido, ¿verdad? Pero como decía antes, a pesar de que sentimos de que no fluye nuestra comunicación con Él, es porque tenemos que ser humildes, se podría decir, eh, empezar a pedir perdón, meditar qué es lo que yo estoy haciendo, por qué mi comunicación no fluye, ¿verdad? Porque como comentaba, a pesar de que nuestra comunicación se siente que está ausente, en el que Dios está ausente, pues siempre Él está cerca de nosotros, ¿verdad? Y lo podemos ver que a pesar que en los momentos más difíciles siempre está para apoyarnos, y no solo Él, sino que también nuestros seres queridos. Aún cuando les hemos hecho daño, creo que pedir perdón siempre va a sanar de una u otra manera a los que nos rodean, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las causas? Aquí coloqué muchas veces el resentimiento, la falta de perdón, e incluso el pecado nos hacen separarnos de tener una buena comunicación con Dios, ¿verdad? La próxima sería, ¿consideras que la falta de perdón puede afectar nuestra salud? ¿Por qué? Yo siento que sí, todo va ligado a nuestros sentimientos. Creo que una persona positiva enfrentando cualquier enfermedad puede salir victorioso de esa situación, ¿verdad? Pero una persona que sus sentimientos están, se podría decir que en la decadencia o están bajos, pues su salud va a empeorar. Entonces yo considero que la falta de perdón sí puede afectar bastante nuestra salud. Y entonces por eso tenemos que liberarnos. Yo siento que muchas veces no hay tantos enfermos por enfermedades físicas, sino que más que todo es por falta de cosas que debemos de dejar o soltar. Así es. Le doy el tiempo a mi compañero para que Muchas gracias, Manuel. Preguntas. Muy bien, entonces, digámoslo así, de mi parte, pues el comentario es que la sanidad es tener la paz primero con uno mismo para poder perdonar a la persona, ¿sí? Nosotros tenemos que estar bien, primero sabiendo que nos hicieron daño para poder entender que la otra persona también
busca tener esa sanidad con ella misma y con la persona que ha lastimado, que en este caso podríamos ser nosotros, ¿sí? Entonces, las preguntas dicen que le haces caso a la voz de la conciencia. Muchas veces nosotros no le, o por lo menos yo no le hago caso a mi voz, a la voz de la conciencia en la parte del perdón, porque es tanto el enojo que uno tiene que en el momento uno no piensa las cosas y de igual manera puede llegar a lastimar a la otra persona. Entonces, la voz de la conciencia dice que hay que perdonar, pero el mismo impulso que uno tiene del enojo hace que uno haga cosas que no debe de hacer. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿alguna vez has sentido que tu comunicación no fluye? Si mal no recuerdo, aquí creo que lo escribí mal, sino que era comunicación con Dios. Y es que aunque la persona esté mal, independientemente de lo que ha hecho, Dios siempre lo va a escuchar, lo va a perdonar y el cambio viene de parte de uno para saber si uno quiere realmente cambiar o no. Más sin embargo, Dios siempre va a estar ahí para nosotros. ¿Cuáles podrían ser las causas? Porque en la mayoría de veces uno busca de Dios simplemente cuando uno lo necesita, no todo el tiempo, sino que cuando uno siente que ya no puede o cuando uno siente que eh, solo Él puede ayudarnos con ciertas cosas es cuando uno realmente comienza a buscarlo, a orar, a pedirle que nos ayude en ciertas cosas. Y no debe de ser así, sino que eso debe ser constante. Dar gracias por algo tan simple como eh, agradecerle por un nuevo día. Y pues consideras que la falta de perdón puede afectar nuestra salud, sí, porque como le dije anteriormente, el hecho de que uno no esté bien, sino que con enojo, uno ya no quiere hacer ciertas cosas, como por ejemplo el comer. Del enojo, la mayoría de personas lo que hace es dejar de comer y pues obviamente eso va a afectar en nuestra salud, tal vez no en ese momento, pero sí a largo plazo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nuestro Entonces, compañero Marvin no puede estar con nosotros porque va manejando hacia su trabajo, ¿verdad? Pero sí hizo parte de... Sí hizo su parte. fíjese que yo aquí solo tengo la información como de 2 o 3 que no están, que están enfermos, que están trabajando, pero lo del día de hoy, la tarea de la semana pasada ya la subieron y ahí está Sí, la sí, nota de él. esa ya lo colocamos. Pero la presentación de hoy es otra cosa. Ok, Así que perfecto. solo los que están aquí en clase son los que estoy anotando de participación de hoy. Así que Muy llevo bien. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Perfecto. Marvin Ahí y... está nuestra, Entonces, perdone, licenciada. por favor, Para este es continuar, el video. Perdone, ¿la noticia o el video? esa sería la noticia. Por favor, continúen, por favor, Muchas disculpen. gracias. Aquí la noticia, pues, es la de psicólogos católicos lanzan conferencia virtual sobre el sentimiento de culpa y el perdón. Aquí dice que el Centro de Psicología Católica Arete invitó a participar a una conferencia virtual en la que un experto médico explicará el origen y causa de los sentimientos de culpa y venganza y su relación con las heridas emocionales y el perdón. Dice, en base a su experiencia clínica, el Centro Arete afirmó que las heridas afectivas y traumas que impactan en el organismo de la persona suelen ser la causa de distintos problemas o trastornos psicológicos. Explicó que la culpa en cuanto a violencia es un sentimiento que contenidos cognitivos específicos de haber causado un daño, la culpa puede ser objetiva y por tanto real y puede ser patológica en su origen o en su desarrollo. Entonces aquí tenemos el link de esta noticia que encontramos y ahora pues vamos a ver el video. ¿Se ve y se escucha? Por favor. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. A la
la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a la víctima, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Ahí que estuvimos buscando, pues, un video con referencia al perdón, ¿verdad? Y este fue el que encontramos. Creo que es uno de los temas bastante, pues fuertes, porque muchas de las personas, pues, que han pasado alguna situación bastante fuerte en este sentido, pues sí desea que se realice lo de la pena de muerte. Mas, sin embargo, pues ahí decía que únicamente fomentamos la venganza, ¿verdad? Y el tema principal, pues, que es el perdón, como decía, puede que ha sido alguna situación bastante difícil. Y viene en mi memoria esa película de La Cabaña, no sé si la han visto. Entonces, creo que son situaciones bastante duras para uno entender que no ha pasado por esas situaciones, pero la falta de perdón, ahí vemos el proceso en el que tuvo que pasar ese padre para poder perdonar que una persona pues haya matado a su hija, ¿verdad? Entonces, creo que es de meditar bastante en sí qué es el perdón, cómo practicar el perdón y perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces creo que nos hemos hecho daño, ¿verdad? Y eso es lo importante. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, licenciada. Aquí ya voy anotando los que van participando. Bueno, entonces, según me recuerdo, según ya me recordé, hacían falta varios que presentar. No sé si van a presentar, porque si no van a presentar, chicos, yo continúo con mi tema. Yo estoy presentando. No. Licenciada, no. Ninguno está presentando. Déjame ver. Restauración. Deme un segundo. Comencemos, por favor, y luego voy a ir registrando aquí. Antonio Rafael. Sí, continúe, no tenga pena. Luego le quiero ver quiénes son los que están en clase, de su grupo. Buenos días a todos. A nosotros nos corresponde... Su cámara, Yulani, por favor. ¿Qué manda? Su cámara.
Ay, perdón, no me había dado cuenta. Buenos días a todos. A nosotros nos corresponde el tema de restauración. La restauración nos habla de no solo perdonar a la persona que nos ha hecho daño, también de perdonarnos a nosotros mismos, ya que el hecho de no hacerlo afecta tanto nuestra salud mental como emocional. La amargura alimenta el fracaso porque nos hace estar más pendientes de la gente que no hemos perdonado. La restauración nos permite seguir nuestra vida con una visión clara de lo que queremos, siendo nosotros mismos quienes mejoramos nuestro futuro e involuntariamente mejoraremos el de los demás. Muchas gracias. Buenos días. A mí me tocó la primera pregunta. ¿Has perdonado a quien te ofende a pesar de que no te haya pedido perdón? Yo considero que esta es una pregunta personal porque muchos podemos haber puesto que sí, otros que no, porque el simple hecho de perdonar a alguien que te ha ofendido, pero no está en la intención de disculparse por lo que ha hecho, pues es algo complicado porque uno sigue teniendo el sentimiento de la acción que cometió esa persona. Pero como dice aquí el libro, la restauración, el perdonar no solo ayuda a esa persona, sino que también nosotros a liberarnos de ese pensamiento, de ese dolor, porque no solo es de a mí hizo daño y a mí no, sino que es de tratar también de entender porque cada persona tiene sus pensamientos y formas de reaccionar ante cada situación. Entonces es de comprender y tratar de entender el por qué esa persona hizo lo que hizo, ¿verdad? Y en ocasiones pues es demasiado complicado porque uno realmente a veces se pone en la necesidad de, no, es que yo siento que no lo tuve que hacer y ya, ¿verdad? Pero el perdonarlos nos libera de seguir y seguir y seguir sintiendo el dolor o la molestia de cada vez que uno piensa en eso. Y el liberarnos, pues nos permite dejar el pasado atrás y poder avanzar sin la molestia. Muy bien, muchas gracias, Londi. Muchas gracias, Liliani. Carlos Antonio. Muchas gracias. Continúe, Carlos Antonio, por favor, no lo escucho. Voy a continuar yo. Sí, hablo Carlos. Carlos está ahí, pero no lo escucho. Bueno, si no continúo yo y cuando Carlos pueda hablar. Pues voy a seguir con la pregunta que dice, ¿consideras que la falta de perdón afecta tu relación con Dios? Nosotros pensamos que la falta de perdón afecta a cualquiera de nuestras relaciones, porque nosotros vamos acumulando bastante rencor y nos volvemos personas amargadas y eso pues hace que nosotros dañemos sin querer, ¿va? Todas nuestras relaciones y alejemos a nuestros seres cercanos, pero lo más primordial en nuestra vida pues es alejamos a Dios. Entonces, por eso pues nosotros deberíamos dar la prioridad a tener o a empezar a perdonar en nuestra vida. Muchas gracias. Entonces ahorita tenemos el artículo, vamos a dejar el video para el final. Encontramos nosotros el artículo que habla acerca del perdón y la restauración. Pues al final es importante que nosotros, bueno, el artículo menciona que hay que distinguir que el perdón y la restauración son dos cosas diferentes, porque el perdón se basa en la gracia y cuando uno perdona es instantáneo y es únicamente por parte de nosotros, ¿va? Cuando nosotros decidimos hacer el perdonar, puede que la persona que nos haya ofendido responda o no responda a nosotros, ¿va? O puede que la persona que nos ofendió pida perdón o no lo pida, pero de todas formas nosotros por nuestro propio bien tenemos que perdonar.
Y también menciona ahí que para un cristiano el perdón no es opcional, sino que nosotros debemos perdonar. Y pues ya menciona también que la restauración como tal requiere mucho más que el perdón, porque sí necesita que haya arrepentimiento por parte del ofensor. Y eso ya involucra que haya una como reconstrucción de la confianza, y eso pues toma mucho tiempo después de perdonar a la persona. Y el video sería este, vamos a ¿Me ver. escuchan ahora o no? Sí, Carlos, si quieres voy a... Habla, Carlos. ¿Me escuchan? Es que no se le escucha. Mire, y si apaga su cámara, probemos con que apague su cámara, Carlos Antonio. Hable. Ya, no sé si ahora me escuchan. Sí, ahora sí. Problema con la cámara entonces. Yo les voy a hablar sobre la segunda pregunta para meditar, que es ¿qué pasos darías para restaurar la relación con alguien que te ofendió tiempo atrás? Yo hice 3 pasos, lo que es hablar sobre nuestras diferencias con la persona, el escuchar las necesidades, el escuchar es bastante importante, ¿verdad? En una relación de personas, ya sea de amistad o otro tipo de relación. Y el pedir perdón. Eso es el último de los pasos que yo realicé, porque como dice en un texto en la lectura, no podemos hacer nada respecto del pasado, pero sí podemos hacer algo para mejorar nuestro futuro. Y pues qué mejor forma que perdonar a alguien que pues hizo algo contra nosotros tiempo atrás, pero como el pasado se queda atrás, nosotros podemos mejorar nuestro futuro, ser mejores personas y restaurar o liberar nuestra sanidad física y espiritual. Gracias, Carlos. Carlos Antonio. No se escucha. ¿Sí se escucha ahora? No. 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 Ay, Dios. Sí tienen que compartirlo por pestaña, así como les escribió ahí Lester. Ok, ahorita miro eso. Cuando estabas embarazada de Rosa, ¿no? Tal vez si alguien más puede Sí. compartir. Sí, bueno, no me deja compartir. Tal vez Londi o Giuliani del grupo, que por favor puedan compartir.
Londi o Giuliani, por favor, si pueden apoyar a Antonio Rafael. Ahorita estoy en eso, licenciada. Yo creo que ahí. Es la misma presentación. Vamos a platicar el tema soltar. Sí se escucha, Londi. Pues sí se miraba, pero no sé si es lo mismo que estaba presentando Antonio Rafael. Perdón, yo era la que estaba en silencio, no les escuchaba. Ahora sí, ¿verdad? Ahora no. Se escuchaba mejor antes, Londi. ¿Perdón? Se escuchaba antes, ahorita no. Ah, ok. Entonces, ya sé qué fue. Vamos a platicar el tema soltar el pasado, la sabiduría de perdonar. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues yo encantada de estar aquí con vosotros, Erickson, Gaby. Bienvenida. Cuando hablábamos justamente del tema de soltar el pasado, es un tema complejo, muy interesante, muy sanador y poco explorado. A ver, todos nosotros a lo largo de la vida nos encontramos con experiencias que nos duelen, pérdidas, traiciones, ilusiones que no se cumplen, expectativas que no se realizan, ¿no? Y cosas que sentimos que tenemos que guardar, porque hablarlas nos hace sentir justamente esta vergüenza, esta emoción tan profunda, tan importante y a la vez tan poco explorada. Entonces lo que vamos es acumulando dolor que no soltamos porque no reconocemos en su momento y porque tampoco sabemos expresárnoslo o liberarlo. Así que nos vamos endureciendo, pero eso no nos da esa paz de la que hablabas ni ese gozo. Y la vida no es un problema, la vida no es una lucha, la vida es una oportunidad. Y es una oportunidad de explorar quiénes somos. Pero si cargamos con todo el resentimiento y cargamos con todo ese dolor, finalmente nos vamos endureciendo y nuestra mirada de la vida se vuelve un poco gris. ¿Y todo eso, Lidia, se convierte en una losa muy pesada si no aprendemos a perdonar? Totalmente. Digamos que perdonar se vuelve una sabiduría que nos hace libres y nos hace reencontrarnos con nuestro don de explorarnos y explorar la vida con libertad. Pues ese sería nuestro video. Creo que el video lo dejó bastante claro. Así es. Muy bien. No Gracias. hay más que explicar. Muchas gracias. Gracias, Londi. Gracias. Juliani Ya ahí de cabeza, tiene- pero ahí, sí. ahí está. Sí logra apuntar a los miembros. Los que participaron son los que anoté, Antonio. Ah, ok. Antonio, Gracias. Antonio Rafael, Londi, Giuliani y Carlos Antonio. Sí, Gracias. esos son los que licenciado. anoté. Muchas gracias. Gracias, licenciada. A ustedes, gracias. Casey no está, entonces en este grupo solo van a presentar dos, me imagino, María José.
Sí, así es. Deme un segundo, voy a anotar. Vamos a ver, María José. ¿Y quién más, perdón? Y Javier Alejandro. ¿Estará Javier Alejandro? Sí, sí está. Aquí estoy. Bueno, no lo veo, Javier Alejandro. O sea, sí veo su manita y todo, pero a usted no veo su cámara. Muy bien, comiencen por favor. Ay, ahora sí lo veo. Muchas gracias. A mí me tocó pues que en la compensación es la devolución de la paz y la libertad que nos deja el saber perdonar a alguien, ya que esto nos libera de todos los rencores, enojos, sentimientos y nos devuelve la tranquilidad a nuestras vidas. Para poder llegar a esa tranquilidad, nosotros consideramos que existen 3 facetas importantes, que sería entender y recibir el perdón de Dios, después perdonarnos a nosotros mismos y así ya sabremos perdonar a los demás. Y ahorita vienen las preguntas. Sí, las preguntas para meditar. Digamos que la primera pregunta sería ¿has entendido y recibido el perdón de Dios por algún pecado cometido? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Y pues aquí habíamos puesto como respuesta quienes les han hablado a Dios para pedir perdón por algún pecado han recibido ese perdón de Dios igual que su misericordia. Uno debe pedirle a Dios perdón y también de prometer hacer el esfuerzo para cambiar. No solo es el hecho de que uno diga, perdón que hice esto y ya, sino que también hay que ver cómo se lo podemos compensar a esa persona a quien hayamos ofendido, aun si eso es Dios, ¿verdad? A quienes hemos cometido algún pecado. La siguiente pregunta sería el de, ¿consideras que debes perdonarte a ti mismo y por qué? Aquí pusimos varias respuestas, pero una de las que sería como más importante, digamos, sería la segunda, que dice, en algunas ocasiones sí. Creo que es porque uno debe negociar con sí mismo para hacer tareas o cumplir metas que uno se propone que no son del todo fácil. Es algo que requiere mucho esfuerzo y de no cumplir con ello puede afectar a los demás y a mí mismo de forma negativa. Entonces uno puede haberse hecho algún tipo de ofensa o tal vez no cumple los estándares que se pone a sí mismo. Entonces si de no llegar a hacer eso puede afectarnos, puede ser, digamos, si es en cuanto a ejercicio, si es al alcohol o algún tipo de comportamiento negativo que estamos diciendo ya no queremos hacer esto y queremos cambiar. Entonces hay que negociar con nosotros mismos y si fallamos en algo, sí sería una buena forma de pedir perdón y compensarlo haciendo alguna otra acción para nosotros. Y la tercera pregunta sería, ¿conoces a alguien que piensa que toda la gente es mala o que tiene una mala actitud hacia la vida? ¿Y cómo podrías ayudar a esa persona? También habíamos puesto varias preguntas y pues digamos que dos que llamarían la atención es, esa persona tendría que aprender a perdonarse primero para después poder ver la vida de otra forma y demostrar la confianza para esa persona. O sea, que uno mismo ser esa persona que necesita el amigo o el compañero que está mirando todo con el lado negativo, ¿verdad? El vaso vacío y tratar de ser esa persona de confianza y luego hacer que él conozca más gente que son de confianza de personal a uno, ¿verdad? Y pues al final sería de presentar el video y la noticia. Entonces, si pueden poner el video. Solo déjeme ver, María José, Javier sí lo veo, pero a usted no la veo. Permita. Listo. Pues no la veo, pero veamos el video y después la necesito ver a usted. Ok. Ya.
¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? Y le perdonaré. Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti. Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, como podemos ver del video, era en donde Pedro le estaba preguntando a Jesús sobre el perdón, ¿verdad? Entonces, él nos dio una historia, una paradoja, digamos, en donde él está explicando cómo es que esta persona que debía 10,000 talentos fue perdonado por, digamos, el rey, ¿verdad? Y pues supuestamente ahí es donde entraría la compensación, en donde ya que todo está perdonado, entonces ya empieza como un nuevo, ¿cómo se llama? Que sea, que empieza desde cero, o sea que él ya puede pagar lo que sería normal de su deuda y no tiene que seguir pagando los 10,000 talentos, pero como se puede ver, esta persona también tenía a otras personas que le debían a él y uno que tiene que sentir, digamos, un poco de empatía a la vez, hubiera dicho, yo pasé por esto, entonces le voy a perdonar a esa persona, pero hizo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, el que originalmente le iba a cobrar esa deuda de 10,000 talentos, pues se enojó y pues le hizo el mismo castigo que le hizo a estos siervos esta persona, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí es donde nos dice Jesús que así es como Dios nos juzgará a nosotros, que Él que nos ha perdonado por cualquier ofensa que le hemos hecho hacia alguna persona o hacia nosotros mismos o hacia Él, deberíamos nosotros de perdonar a esas personas y de no hacerlo, pues no estaríamos en realidad practicando ese valor de perdón, no estamos cambiando nada de nosotros. Eso sería más que todo lo que yo tomé del video. Ahorita voy a presentar la noticia. Gracias. En la noticia, pues encontramos una que dice que el perdón realmente sí tiene beneficios para la salud. Entonces, la noticia dice que albergar ira y hostilidad se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria en un artículo que se publicó. El artículo, que incluyó la revisión de 44 estudios publicados anteriormente sobre la enfermedad cardíaca, encontró que la ira y la hostilidad estaban relacionados con un aumento de los eventos de la enfermedad coronaria, como un ataque cardíaco en personas sanas y un pronóstico desfavorable en aquellos que ya tienen antecedentes de enfermedad cardíaca.
Entonces, esto quiere decir que enojarnos o mantener rencor y la ira, pues sí nos puede llegar a enfermar del corazón o de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, pero en especial este estudio se dedicó a las enfermedades cardíacas que nos puede dar tener todos esos sentimientos guardados. Muy bien, muchas gracias, María José. Gracias, Javier. Dígame, Juan Daniel. Ok, pensaba presentar, pero ya vi que el compañero Bueno, inició. pero ¿cuál Ok. dice que tiene? Compensación, era el de compensación 2, que ahorita pasó el de Sí, compensación. necesito que pase en compensación. Disculpe, ¿quién está presentando ahorita? Continúen, por favor, para llevar el orden. Así terminan compensación, los de compensación, y ya solo se quedaron los de restauración. Sí, claro. Me indican ahí, sí. ¿Quiénes el son orden. los que están de su grupo, por favor? Es Jonathan, Ismael. A ver, no. ¿Quiénes están? ¿Quiénes van a presentar? Porque como les digo, no, unos es que estén y otras cosas que presentaron la semana pasada. La semana pasada ya está la actividad, la nota como corresponde. Pero ahora solo los que están en la clase. Juan Daniel, déjeme ver que la anote. Vamos a ver. Juan Daniel, ¿dónde está? Juan Daniel Ramírez. Correcto. ¿Quién más está del grupo? Jonathan Ismael está en la clase y va a compartir. No, estoy con Juan Daniel. Por eso, si está con su grupo y si le corresponde explicar, si va a compartir, le decía yo. Correcto. Eso, muy bien. Y luego está Shannon. Sí, licenciada, que sí. Ah, ¿usted fue la que se incorporó con ellos la semana pasada? No, fue Sharon. Fui yo, licenciada. Ah, bueno, es que es una Shannon y la otra Sharon. Muy bien. Entonces, ¿pueden presentar, por favor? Voy a ir anotando su participación. Ok. Listo, me dicen si ya lo pueden ver, creo que sí. Ok, inicia Sharon. Sharon. Sí. Ajá. El comentario es, el perdón lo podemos evaluar en 3 etapas, en las cuales para entender y pedir perdón a Dios, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otros y adaptarse a las leyes de Dios. Es importante que sepamos perdonar, ya que al momento de que nosotros nos molestamos con otra persona cuando nos hace daño o algo parecido, pues lo primero que hacemos es irnos contra esa persona. Y lo que hacemos en nosotros mismos es guardar, como decía en el video anterior, ira y rencor. Nos preocupamos por hacerles daño. Entonces eso no es bueno para la salud de uno. También nos libera de estar ahí preocupados por tratar de que les vaya mal. También es importante porque también tenemos el perdón de Dios, que Él siempre va a estar para nosotros según nos arrepintamos. Entonces, creo que esa es la importancia de saber perdonar, hacernos el bien a nosotros mismos prácticamente. Muy bien, gracias Sharon. Bueno, ahora vamos a presentar las preguntas por meditar. La primera es, ¿has tenido y recibido el perdón de Dios
por algún pecado cometido. Estas preguntas son más personales, pero en lo personal sí, y se siente bien ya que uno se libera de un peso y se siente con paz. La otra es, ¿consideras que necesitas perdonarte a ti mismo? Y en general decimos que sí, porque a veces tendemos a ser muy exigentes con nosotros mismos. Y la última sería, ¿conoces a alguien que piensa que toda la gente es mala o que tiene una mala actitud hacia la vida? ¿Y cómo podríamos ayudar a esa persona? Y sí, realmente sí, conozco a varias personas así. Y lo que haría para ayudarlas es demostrarles que hay personas que sí, pues, tienen buena actitud y que los beneficios que tiene tener una buena actitud. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias. Ok. Ahora va el video y me dicen si lo pueden escuchar, por favor. ¿Cómo recibir el perdón de Dios y librarnos del sentimiento de culpa? ¿Escucho? Sí lo escuchamos, pero póngalo, sí, amplía su Sí, sí, pantalla. solo estaba probando. ¿Sí escuchamos? Ok, gracias. ¿Cómo recibir el perdón de Dios y librarnos del sentimiento de culpa? Una vez, un sacerdote cristiano visitó un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Mientras pasaba por los dormitorios, observando a los pacientes en su lamentable desequilibrio mental, el director de la institución le dijo: Si la mitad de estas personas creyeran el perdón, serían dadas de alta. muchos males emocionales, espirituales y hasta físicos surgen por el sentimiento de culpa. El pecado destruye nuestras vidas. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo librarnos de la culpa y sus terribles consecuencias? La Biblia apunta a la salida. Como vimos en el episodio anterior, recibimos el perdón de Dios gratuitamente, no con X cantidad de rezos, indulgencias o estudiando el año bíblico. Jesús pagó el precio. El perdón de Dios es la medicina gratuita que nos cura del pecado. ¿Cómo conseguirla? Número 1. Recibo el perdón de Dios cuando confieso mis pecados. Confesar nuestros pecados es como reconocer que estamos enfermos y que necesitamos curación. Debemos confesar a Dios todos nuestros errores a través de la oración y reconocer la necesidad de Jesús como Salvador para apropiarnos de su perdón, porque solo Él es nuestro intercesor delante de Dios. No tengamos miedo de acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados. En el tribunal divino, el que confiesa siempre es perdonado. Número 2. Recibo el perdón de Dios cuando me arrepiento y cambio mi manera de vivir. Jesús nos llama a arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y significa tomar otra dirección opuesta a la que estás yendo. Es hacer una conversión, igual que el ejército cuando va marchando. El arrepentimiento sincero implica un cambio en nuestra manera de vivir. Pero nadie se arrepiente solo. Es el Espíritu Santo quien pone en nuestro corazón la tristeza por el pecado y el deseo de abandonarlo. Dejar de avanzar hacia donde nos llevan nuestros malos pensamientos e ir en dirección a Dios. Él es especialista en perdonar pecados y transformar vidas. Número 3. Recibo el perdón de Dios cuando estoy dispuesto a perdonar a otros. Perdonar es un milagro que se produce en nuestro corazón cuando conocemos el amor de Dios expresado en la cruz. Jesús nos impulsa a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros: amar y perdonar. Esto mata nuestro orgullo y deseo de venganza, liberándonos del peso del rencor. Jesús nos enseñó a orar así: Papá, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Si perdonamos, Papá también nos perdonará. Él quiere que reflejemos su amor, perdonando las veces que sea necesario y perdamos la cuenta, así como Él hace con nosotros cuando nos perdona. Se olvida. Es más que un acto judicial, es restablecer la paz donde había conflicto. Me emociona el amor incondicional. Ok, ese es el video que nosotros presentamos.
este video concuerda con los 3 puntos que se mencionan en el capítulo. El de entender y recibir el perdón de Dios. El 2 son justamente los mismos pasos, perdonarnos a nosotros mismos. Y el tercero es perdonar a otros. Y vemos que tal vez 2 puntos principales del video se basan en que, el primer punto, perdón, nos indica que también el perdón no es una carga solo espiritual, sino también lo que mencionaban los compañeros anteriores, son cargas emocionales que nosotros podemos llegar a tener, ya que ahí entra culpa, desesperación, tristeza, y hasta puede ser enojo. Entonces, esas cargas emocionales también pueden entrar en nuestra salud, y por ende todo esto pues va de la mano. Y el perdón dice que, bueno, este video pues tiene, el punto principal es bíblico, pero nos dice que el perdón y el recibir el perdón de Dios nos puede dejar o liberar de esas cargas que nosotros podemos llegar a tener y cuestionamientos hacia nosotros mismos. Y luego, posterior, el perdonar a otras personas, que dice que si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, con mucha más facilidad nosotros podemos perdonar a otros, porque va en la misma línea y el acto del perdón, del arrepentimiento, básicamente. Ahora vamos con el artículo. Pues el artículo que nosotros decidimos compartirles pues enfocó más que todo en un versículo bíblico, de uno de los discípulos de Jesús le pregunta a él, le pregunta que le enseñara a orar. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que dieran al Padre Celestial que perdonara los pecados, y él les contestó que el Padre Celestial iba a perdonar sus pecados si ellos perdonaban a los demás. Entonces, más que todo este versículo se enfocó en entender y recibir el perdón de Dios, que nos tocó el tema de la compensación. Muy bien, muchas gracias. 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 Entonces están los de sanidad, ya presentaron los de compensación. Si hay grupo de restauración, vi yo que iban a presentar. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Domingo, un segundo, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Quiénes están? Andrea, Nicole. Veo que está Domingo, Samuel y Renato. Y a ustedes les toca restauración. Bueno, los escucho, por favor. A mí Renato, no me va a quitarse, por favor, todavía. Samuel Omar. Sí. Y Nicole, gracias. Pueden comenzar. Buenos días. Como parte de la presentación, a mí me correspondió seleccionar el artículo que elegimos como grupo, ¿verdad? Y el que al final colocamos fue un artículo que encontramos en internet, que básicamente hablaba de varios temas en general, ¿verdad? Pero principalmente enfocado sobre el perdón y la restauración. En este artículo habían varios puntos importantes que resaltar, pero referente a este tema de la restauración que nos correspondía exponer, cabe resaltar que ahí mencionaba cosas interesantes, como es el hecho de que la restauración es un proceso muy importante, ya sea físicamente, psicológicamente, para la persona que lo otorga, ¿verdad?
Pero aparte de eso, también mencionaba que es un proceso, ¿verdad? Que parte del hecho de comprender y aceptar, ya sea por ambas partes, las consecuencias y la responsabilidad de lo que la ofensa pudo haber causado. Y también otro punto interesante que hablaba este artículo era el hecho del perdón y, y las consecuencias que traía, ¿verdad? Ya que si bien es cierto que nosotros podemos perdonar a la persona que nos ofende, eso no libra de culpa totalmente a esa persona, ¿verdad? Entonces, aun si nosotros accedemos a perdonar a esa persona, nosotros nos liberaremos de ese peso, ¿verdad? De guardar resentimiento, pero ese perdón que nosotros podamos otorgarle a esa persona no va a no va a liberarla de las consecuencias que su ofensa haya causado. Por ejemplo, ya sea que además de perjudicarme a mí, por ejemplo, perjudicó a alguien más, ese perdón para las demás personas será asunto de las demás personas, o puede que también haya causado algún daño material, ¿verdad? Entonces ese punto ese punto sí es como que bastante importante, ¿verdad? Ya que aunque nosotros perdonemos a alguien, pues es importante mantener siempre en mente que no es que se esté librando totalmente de la culpa, ¿verdad? Sino que siempre es de nuestra parte, ya sea que nosotros seamos los que ofendemos a alguien, siempre es importante que aunque nos perdonen, siempre debemos hacer todo lo posible por reparar ese daño que fue causado, ¿verdad? Ese fue uno de los puntos importantes que encontré en este artículo. Y otra cosa que podemos resaltar también es que este tema de la restauración al final viene siendo como un proceso, ¿verdad? Que al final debería comenzar por la aceptación de las consecuencias, ya sea hablando con la persona que nos ofendió para llegar a un acuerdo y razonar, ¿verdad? Que por qué fue que pasó esto, entendiendo siempre el contexto de la otra persona, ¿verdad? Para no tomar una decisión tan deliberada, solo decir, no lo voy a perdonar, sino entender por qué esta persona lo hizo y comprender, ¿verdad? La situación en la que ocurrió ese tema. Gracias, Samuel. Y pues ahora lo que aprendimos del capítulo es que debemos aprender a perdonar para poder estar libres de amargura y rencor, ¿verdad? Y que también debemos dejar el orgullo por un lado, porque aunque se nos sea difícil, es lo mejor, porque si guardamos resentimiento, dañamos nuestra vida emocional y también espiritual. Y pues cuando ya estemos libres de todo pensamiento negativo, nuestra vida será de una mejor forma y podremos vivir en paz. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Les voy a hablar acerca de las preguntas, ¿verdad? Pues nos decían aquí, ¿es perdonado a quien te ofendió a pesar de que no te haya pedido perdón? Nosotros concordamos en que sí, sí nos ha sucedido, ¿verdad? Pero se torna un poco difícil porque las personas no están arrepentidas, no les interesa, ¿verdad? Y muchas veces siguen cometiendo esos atropellos o esas faltas que han cometido hacia uno, ¿verdad? Porque pues cuando alguien no pide perdón, simplemente es por eso, ¿verdad? Porque no le interesa y continúa haciendo lo que a nosotros quizás pues nos causa ese malestar o algún daño, ¿verdad? Nos indican ahí qué paso darías, qué pasos darías para restaurar la relación con alguien que te ofendió tiempo atrás. Hablaríamos, ¿verdad?, de lo que nos ofendió y se hablarían los puntos claros, ¿verdad? Y preguntar por qué fue que se hicieron o por qué los hizo, mejor dicho, la persona, ¿verdad? Cómo nos hizo sentir esto que la persona nos hizo para pues tratar de despertar un punto importante que es la empatía, ¿verdad? De esas personas hacia nosotros y pues que así pueda darse cuenta y arrepentirse, ¿verdad? De lo que hizo hacia nosotros o nos ofendió en algún momento y poder así continuar, ¿verdad?
y nos indica todavía, ¿consideras que la falta de perdón afecta tu relación con Dios? Definitivamente sí, ¿verdad? Porque la amargura no nos permite pensar muchas veces de manera correcta hacia con el prójimo, ¿verdad? La persona que nos ofendió. Y esto pues no nos permite disfrutar de situaciones cotidianas, ¿verdad? Es decir, si la persona que nos ofendió está en un lugar donde pues nosotros queremos o vamos a pasarla bien o a disfrutar y esa persona está ahí, nuestra propia amargura y no perdonarlo no nos va a permitir disfrutar el momento que estamos viviendo o en el lugar donde estamos, ¿verdad? Como debería. Entonces, pues eso sí nos llega a afectar, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Renato. Voy a presentar el video, me avisan si se escucha. Más o menos. Mejor lo voy a presentar en YouTube porque aquí creo que está un poquito... Ah, mejor, mejor. No tiene mucho... Ok, yo creo que ella se mira. Para atrás. No, tú hazte para atrás. Este es mi pantano. Suéltala, burro, tú. Hazlo testarudo, apestoso. Bien. Que no he terminado contigo, pero... ¿Cómo? Cierra su micrófono porque se escucha interferencia. Para atrás. No, tú hazte para atrás. Este es mi pantano. Nuestro pantano. Suéltala, burro. Suéltala tú. Hazlo testarudo. Ogro apestoso. Bien. ¡Ey, ven para acá, que no he terminado contigo! Pero yo contigo sí. Claro, eres como un yo-yo. Yo. ¿Y qué crees? ¿Que ahora voy yo? Así que te callas y pon atención. Tú siempre me insultas. No aprecias lo que hago. Siempre me echas por delante. Me echas de tu casa. Me echas la culpa. ¿Ah, sí? Pues si te trato tan mal, ¿por qué siempre regresas? Porque eso hacen los amigos. Los amigos siempre se perdonan. Ah, sí. Sí. Tienes razón, burro. Yo te perdono. Por apuñalarme por la espalda. ¡Oh! ¿Estás tan envuelto en tus capas, cebollita, que ocultas tus sentimientos? Lárgate. ¿Ves? Otra vez la burra al trigo. Lo mismo hiciste con Fiona. La despreciaste y quizás hasta te amaba. ¿Me amaba? Ella dijo que yo era una bestia desagradable y fea. Los oí cuando estaban hablando. No estaba hablando de ti. Ella hablaba de alguien más. ¿Entonces ella no hablaba de mí? Pues, ¿de quién hablaba? Ah, no voy a decirte nada. No quieres ni escucharme, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Burro? No. Está bien, escucha. Lo siento. ¿Contento? Lo lamento. Creo que solo soy un feo, estúpido y tonto ogro. ¿Puedes perdonarme? Ah, para eso son los amigos, ¿no? ¿Sí? ¿Amigos? Amigos. Muy bien. Ok, y digamos, relacionado con este video, yo creo que la mayoría pues ya conoce parte de lo que pasó atrás, ¿verdad? Que hubo un malentendido ahí. Y pues Shrek, digamos, él creyó, pues, que creía, ¿va? Que estaban hablando mal de él, y fue por eso que desde ese momento, digamos, él, digamos, ya fue alguien amargado, alguien enojado, y pues, si nos damos cuenta, aquí empieza a discutir con el burrito, y pues, si nos damos cuenta en esta parte, en una parte del libro decía que debemos tener un corazón comprensivo. Nos damos cuenta, aquí el burrito pues está teniendo ese corazón comprensivo porque Shrek lo que él hacía, él lo ofendía por ignorancia, podríamos decir, porque él no entendía lo que realmente pasaba. Pero al final de todo eso, digamos, ellos se terminan perdonando porque sí se dio a conocer lo que realmente pasaba.
Y a veces eso puede pasar con nosotros, que a veces nos ofenden porque ellos no saben lo que pasa realmente, y siempre debemos tener una actitud de perdón hacia ellos. La mayoría de los compañeros lo dijo, que cuando perdonamos, pues lo hacemos por el bien de ellos y para nuestro bien también. Solo eso sería. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, pues creo que solo quedaron pendientes los de restauración, un grupo, o tal vez ya todos pasaron. Ya. ¿Qué dice Cristian? Ajá. Sí, muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias. Para la próxima semana, por favor, si pueden anotar las tareas. Por favor. La actividad que tenemos para la próxima semana, entonces, es una infografía, mejor la anoto, infografía de el principio de confiar en Dios. De todo el tema, por favor, la infografía de confiar en Dios. Y además de eso, deben de trabajar la prueba corta del pilar de la humildad, que corresponde al capítulo 5. ¿Qué es lo que van a hacer? Por favor, deben de leer primero, deben de subrayar, por favor, deben de anotar sus comentarios que aprendieron. De igual manera, les voy a compartir la lectura adicional que hacemos con regularidad. Denme un segundo, se los voy a compartir de una vez. Les comparto el valor de la humildad y está en el chat, por favor. Y también les comparto la prueba de la humildad. Recuérdense que son dos actividades. Del valor de la humildad, usted lee, subraya, anota qué aprendió del valor de la humildad, y además de eso, deben de responder el ejercicio de evaluación y acción. Número 1. Número 2. Del pilar de la humildad, yo les compartí entonces la prueba corta. Deben de responder, deben de anotar, y les vuelvo a pedir, jóvenes, por favor, que se comprenda lo que escriben. Por favor, para poder responder las preguntas de la prueba del pilar de la humildad. Entonces, tienen que subir dos tareas. Número 1, lo que corresponde al valor de la humildad. Número 2, lo que corresponde al pilar de la humildad. Por favor, si fueran tan amables. Además, por favor, debemos de trabajar
nuestra hoja de trabajo de nuestro libro. Aquí está el libro. Debes de trabajar, por favor. La hoja de trabajo de la página 97. Cuando yo les he pedido que trabajen las páginas, recuérdense que yo les digo, deben de trabajar en su página, deben de colocar su nombre en la parte superior y responder aquí. La escanea y la sube. Si no le alcanzan esos espacios, entonces usted puede agregar una hoja adicional, pero no responder en una hoja adicional todo. Usted contesta en su libro y la debe de subir. Esas son las tareas y las actividades que tenemos para la próxima semana. Por favor, vamos a compartir y vamos a comenzar con el pilar, con el principio de confiar en Dios y la participación de por lo menos unas 20 personas. Yo de una vez voy aquí a seleccionar quiénes son las que van a compartir sobre los temas, tanto de confiar en Dios como el valor de la humildad y la prueba corta de la compensación. Perdón, de humildad. Entonces, dentro del principio de confiar en Dios, vamos a ver un video, por favor, para iniciar con este tema. ¿En quién confiar en este mundo? ¿En dónde poner la confianza en este mundo si todo mundo me defrauda? Bueno, pues yo pongo mi confianza en Dios. Fuera de ese círculo para mí no hay garantías. Así de simple, radical, ¿verdad? Pero lo que me dice el hombre lo considero, pero lo que me dice Dios para mí es garantía irrevocable. Y ahí es en donde coloco mis sueños, mi vida entera. Te juro que jamás serás traicionado, vas a ser confrontado. Tu fe será probada, pero quien permanece firme en él, firme ve sus sueños. No te salgas de esa voluntad. Que te dé terror que se haga tu voluntad, porque su voluntad es el lugar más seguro que puedes encontrar en esta vida. No te salgas de su voluntad aunque te veas rodeado de leones, aunque te tiemblen las piernas, querido. Deja con hambre a los fucking leones, mantente firme en él. Aunque no lo entiendas, el Eterno ya tiene lista tu mesa, tu corona. La gloria nos espera. La vida sin Dios carece de sentido. Por más que busques en tu interior, te juro que no encontrarás el propósito de tu vida. El éxito y el propósito son dos cosas abismalmente diferentes. Puedes tener reconocimiento en el mundo y aún así no entender la razón de tu existir. Fuiste creado por Él y para Él. Y hasta que no entendamos esto, nuestra vida no tendrá sentido. Tu propósito no está en ti, está en Él. Nuestros éxitos un día van a ser superados por alguien más. Los homenajes serán olvidados. Los títulos habrán caducado. Por más fuerte que pises, tus huellas se irán diluyendo en la historia del mundo. Tu nombre se va a ir difuminando en la humanidad venidera. Sin duda, pensar dolorosamente desde el ego para buscar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. Así que te exhorto y me exhorto a usar nuestro tiempo de forma sabia, buscando ese castillo en el cielo, ese legado eterno. Vamos a ser recordados, pero sin duda una meta más alta es prepararse para la eternidad. Así que el día que entendamos que la vida consiste en permitir que Dios nos use para sus propósitos y no tú lo uses a Él para los tuyos, todo cambiará para bien en nuestras vidas. Amar a Dios cambia nuestra forma de amar todo. De amar al mundo, de amar a nuestros enemigos, de amar nuestras metas. Se necesita coraje, querido, firmeza, ni siquiera sentirte digno. Lo más hermoso de Dios es que toma a la gente indigna y la pone delante. Pon tu confianza en Dios. Nunca vas a ser defraudado. Si todo el mundo te ha fallado, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos, tus socios, todos, Él nunca falla. Deja de colocar la confianza en el hombre y coloca la confianza en Dios. Y si no eres creyente, querido, búscalo. Búscalo de forma profunda. Listo.
Bueno, paso a asistencia y con eso terminamos, jóvenes, por favor. Erika, ya. Daniela Alejandra. Presente. No la miro, Daniela. Ahorita estoy haciendo mi cama. Jason Josué, gracias. Jason Josué. Elmer André. Elmer. Tampoco. Lester Blanco, por ahí creo que vi. Ya. Presente. Gracias. Herbert Brand, ya lo vi. Presente. Gracias. Manuel, ya está. Cándido. Adrián. Él va a decir, no van a tener derecho a examen un montón. Daniel Acosio, no. Miguel Ángel Curup. Sí, Lick, presente, buenos días. Gracias. Javier Alejandro Díaz. Javier Alejandro Díaz, tampoco. Pero no contestan. Gracias. Jason Javier Escobar. Presente. Gracias, Jason. Shannon. Ya. Daniel Gabriel no está. Jonathan Ismael ya. Cristian Daniel García. Presente. Gracias, Cristian. Brian Gatica. Brian Gatica tampoco. Sheiler Galvez. Presente. Gracias. Juan Carlos Hernández no. Samuel Jacobo sí. Samuel Jacobo, por ahí lo vi. Presente, sí, aquí soy. Jeffrey Jiménez. Presente. Gracias. Jorge ya. Carlos Antonio Juárez también. Daylin Linares. Presente. César Adolfo López. Presente, buenos días. Buenos días. ¿Dónde está César Adolfo? Ya lo vi. Aquí. Cristian Medina. Cristian Alejandro. Presente. Ay, Cristian. Más contentito, ¿no? ¿Cómo? Ya está aburrido. ¿Qué cara? No, nada que ver, no. Bueno. María José Mejía. Presente. María José. Ah, sí, María José ya está, ya la había visto. Catherine Meléndez. Presente. Ya. Antonio, ya. Lester Giovanni, ya Lester. Gracias. Domingo también, Pedro también. Juan Daniel Ramírez. Acá estoy. Ay, sí, ya. Fernando José Rodríguez, gracias Presente. a los que Presente. ya. Y también ya. Sharon también. Sergio, por ahí lo miro. Fernando, Pablo Teso. Sergio, la semana pasada no estuvo. Presente, aquí estoy. ¿Alguna actividad? Renato, Bernardo. Presente, Lick. ¿Dónde está? ¿Sí me tomó asistencia? Aquí estoy. Aquí me está hablando. ¿Quién me está hablando? Sergio. Sí, Sergio, y le dije que la semana pasada no estuvo y que tiene que reponer la actividad del día de hoy. Ah, muy bien, ¿cómo la puedo reponer? Deme un chancecito porque tengo que terminar pasar la asistencia de sus compañeritos y ya yo luego le voy a decir. Muy bien. Licenciada, disculpe, a mí me tomó asistencia. Sí, José Pablo. Es que cuando estaba hablando con usted me hablaron los demás, ¿verdad? Sí, correcto. Ya está. Bernardo Alejandro. No está. Marlon Emanuel. Catherine Velázquez. Presente, es Vázquez. Sí, presente. Londi ya está. Alexis, no. Nicole Villagrán. Presente. Ay, sí, Nicole. Bueno, gracias. Entonces, ya les mandé la información. Trabajen para la próxima semana. Y por favor, yo aquí ya voy a elegir quiénes son los que van a compartir la próxima semana. Es la única manera, chicos, que podamos ir acumulando puntos para poder
tener calificación de participación. Asistencia es una cosa, participación es otra. Asistencia no tiene valor. Lo que tiene valor aquí es la participación de todos y cada uno. Y como les decía, creo que tenemos, ¿qué les digo? 4 clases. Es que voy a revisar el calendario. Denme un segundo. Vamos a ver, tengo aquí el calendario a mano. Gracias a los que ya tienen su cámara encendida, ya pasé su asistencia. Solo voy a revisar si tengo aquí el calendario para poderles informar cuándo tenemos nuestra evaluación. Aquí está. El 5. El 5 de noviembre tenemos nuestro examen. Eso quiere decir que tenemos solo 1, 2, 3 clases. Así que no falten estas clases. El 5 de noviembre tenemos los exámenes finales del 1, 3 y 5, dicen, o sea, los horarios impares y luego los pares el día 12. Entonces, por favor, actividades y tareas las realizamos lo más pronto posible para poder yo calificar. Yo ya estoy, en esta semana ya terminé de calificar con ustedes, ya terminé los otros grupos, entonces ya me quedo con ustedes. Gracias por estar en clase, los veo la próxima semana, cuídense. Adiós, Liz. Buen día. Adiós. Adiós.